Quiero hablarles de una chaqueta. Una chaqueta de pana marrón con dos bolsillos delanteros y un pequeño desgarro cerca del puño izquierdo que había cosido 2 veces con mis propias manos. No porque no pudiera permitirme una nueva, sino porque esa chaqueta había estado conmigo en cosas que ninguna chaqueta nueva podría entender. La llevé puesta en la graduación universitaria de mi hijo. La llevé puesta la mañana en que firmé los papeles de nuestra primera casa de verdad. La llevé puesta en la habitación del hospital de mi esposa Carol el último martes que estuvo lo suficientemente despierta como para reconocer mi cara. Esa chaqueta había absorbido más de mi vida de lo que la mayoría de las personas jamás harían. Así que cuando me la puse ese domingo por la mañana para el almuerzo familiar de mi hijo Brandon, un almuerzo que su esposa Melissa había organizado en su nueva casa, una casa para la que yo había ayudado a pagar sin pedir el dinero de vuelta, no lo pensé 2 veces. Me puse la chaqueta. Me peiné. Manejé 40 minutos al otro lado de la ciudad. Y entré a esa casa listo para ser un padre, un abuelo, un hombre que pertenece. Para lo que no estaba listo era para la risa. No el tipo cálido. El otro tipo. El que sale de lado, que pretende ser otra cosa hasta que aterriza, y para cuando te das cuenta de lo que fue, todos a su alrededor ya siguen adelante como si nada hubiera pasado. Lo escuché en el momento en que crucé la puerta. Y quiero decirles, he sido humillado antes en mis 69 años en esta tierra. He sido ignorado. He sido subestimado. Pero nunca, ni una sola vez, me habían reído en la cara en la casa de mi propio hijo. No hasta ese día. Me llamo Walter. Y esta es la historia del domingo en que dejé de ser invisible. Necesitan entender quién soy antes de entender lo que me pasó. No soy un hombre complicado. Me despierto a las 6 todas las mañanas porque mi cuerpo ha olvidado cómo dormir más tarde. Hago café en la misma cafetera que he usado durante 11 años, del tipo que tarda 4 minutos y hace que toda la cocina huela a algo por lo que vale la pena despertarse. Leo el periódico, el de papel de verdad, el que te mancha los dedos de tinta. Doy una vuelta a la manzana a las 7:15. No por ejercicio, aunque eso es parte de ello. Principalmente porque el vecindario todavía está tranquilo a esa hora y puedo pensar sin que nadie necesite algo de mí. Tengo 69 años. Pasé 31 años trabajando como electricista. No como contratista, no como dueño de negocio, como electricista. El hombre que se mete dentro de las paredes y arregla lo que nadie más quiere tocar. Trabajé en todo tipo de clima, a toda hora, en edificios que no siempre tenían calefacción en invierno ni ventilación adecuada en verano. Llegaba a casa cansado de maneras que se metían hasta los huesos. Y lo hice porque tenía un hijo que criar y una hipoteca que pagar y una esposa que merecía un marido que apareciera. Brandon nació cuando yo tenía 28 años. Llegó al mundo a las 5 de la mañana de un miércoles de marzo, y recuerdo estar parado en ese pasillo del hospital todavía con mis botas de trabajo puestas, había venido directo desde un trabajo, y sentir algo en el pecho para lo que no tenía nombre entonces y que todavía no puedo describir del todo. Era la sensación de ser de repente responsable de algo irreemplazable. Cargué ese sentimiento durante los siguientes 41 años. Lo cargué a través de partidos de béisbol infantil a los que manejaba 2 horas de ida y vuelta. A través de los años en que Brandon era adolescente y decidió que yo era la persona menos interesante del mundo. A través de su primer trabajo, su primer apartamento, su primera ruptura real, su eventual encuentro con Melissa en un evento de trabajo donde él dijo que ella se rió de su terrible chiste y él decidió que eso significaba que era la indicada. Lo cargué a través de todo eso. Di lo que tenía. No siempre perfectamente. Pero siempre genuinamente. Cuando Brandon y Melissa compraron su casa hace 3 años, una colonial de 4 habitaciones en una calle tranquila en el tipo de vecindario en el que había pasado toda mi carrera poniendo cables, les faltaban $12,000 para el pago inicial. Brandon me llamó un jueves por la noche, con esa combinación particular de vergüenza y esperanza que usa un hijo cuando necesita la ayuda de su padre pero no quiere necesitarla. Dije,
lo transfiero mañana. Él dijo, papá, te lo voy a devolver. Dije, sé que lo harás. No dije, no te preocupes por eso. No iba a quitarle eso. Un hombre necesita sentir que tiene la intención de pagar sus deudas incluso cuando alguien lo quiere lo suficiente como para nunca cobrarle. Eso fue hace 3 años. No me lo había devuelto todavía. No lo había mencionado. Ni una sola vez. Ya les dije. No soy un hombre complicado. Entiendo para qué sirve realmente el dinero dado con amor. Melissa no era una mala mujer. Quiero dejarlo claro porque esta historia no es sobre villanos. Era organizada, ambiciosa y genuinamente enamorada de mi hijo, esas 3 cosas nunca las dudé. Había crecido en un hogar donde las apariencias eran el idioma que hablaba la familia. Donde el coche correcto en la entrada y los muebles correctos en la sala decían cosas sobre quién eras que las palabras no podían. Entendía eso sobre ella. Lo había sabido desde temprano, desde la manera en que había redecotado la casa en los 6 primeros meses de haberse mudado, trabajo hermoso, genuinamente, tenía ojo para las cosas, y desde la manera en que a veces miraba mi viejo Chevy en su entrada de la misma manera en que una persona mira a un invitado que se ha quedado demasiado. Cosas pequeñas. Del tipo que uno archiva sin querer. Su hija, mi nieta Lily, tenía 4 años y tenía los ojos de su madre y la risa de su padre y absolutamente cero paciencia para quedarse quieta, lo cual me venía de mí. Iba cada 2 domingos. Ese era el ritmo en el que nos habíamos asentado. Llegaba alrededor del mediodía, almorzábamos, pasaba 1 hora o 2 con Lily en el jardín trasero o en el suelo de la sala construyendo torres de bloques y fingiendo estar asombrado cuando las tiraba, y luego manejaba a casa y sentía, todo el camino de vuelta, esa plenitud particular que viene de ser genuinamente necesitado por alguien pequeño. Esperaba esos domingos más de lo que me importaba admitir. Este domingo fue diferente desde el primer momento. Lo supe antes de siquiera estacionar el coche. Había 3 vehículos más en la entrada y en la calle, un SUV plateado, un sedán nuevo con la calcomanía del concesionario todavía atrás, y una camioneta negra brillante que pertenecía, sabría después, al hermano de Melissa, Colin, y su esposa Jenny. Habían manejado desde 2 estados de distancia para pasar el fin de semana largo. Nadie me había avisado que estarían ahí. Ni un mensaje, ni una llamada. Me enteré cuando toqué el timbre y Brandon abrió la puerta con una expresión ligeramente sorprendida que cubrió rápidamente con una sonrisa. Papá, oye, entra, entra. No sabía que tenías visitas, dije. Lo descartó con la mano. Solo la familia de Melissa. Está bien, pasa. Entré. La sala estaba llena, Colin y Jenny en el sofá, la madre de Melissa Patricia en el sillón, 2 niños que no reconocí corriendo por el pasillo, y Lily de pie en el centro de la habitación pareciendo mildamente abrumada por todos los adultos. Me vio y su cara hizo lo que siempre hacía, esa luminosidad inmediata y sin complicaciones que solo puede producir una niña de 4 años, y corrió hacia mí diciendo, pop pop, con los 2 brazos levantados. La atrapé. La sostuve. Y por un momento todo lo demás quedó en segundo plano. Bajé a Lily y me enderecé y fue entonces cuando ocurrió. Melissa salía de la cocina con una bandeja de vasos y se detuvo cuando me vio y su sonrisa fue a ese ancho particular que significa 2 cosas a la vez. Y Colin, hombre grande, hombros anchos, con una camisa que probablemente costaba más que mi factura mensual de electricidad, me miró desde el sofá y luego miró a Melissa y dijo algo en voz baja, algo que no se suponía que yo debía captar. Pero lo capté. Dijo, ¿es eso del asunto de la pana del que me advertiste? Y Melissa se rió. Fue breve. Medio segundo. Una exhalación rápida por la nariz, del tipo que hace una persona cuando ha estado aguantando algo y alguien lo pincha. Lo cubrió inmediatamente con una tos y movió los vasos a la mesa de centro. Jenny bajó la vista hacia su teléfono. Brandon, que estaba detrás de mí cerrando la puerta, no lo escuchó. Sé que no lo escuchó porque siguió moviéndose con normalidad,
siguió hablando del viaje, siguió siendo ajeno de la manera de un hombre que está cómodo en su propia casa y no escucha los sonidos que no pertenecen. Pero yo sí lo escuché. El asunto de la pana del que te advertí. Había hablado de mi chaqueta. Antes de que yo llegara. Había descrito mi chaqueta a su hermano de una manera que hizo que él me mirara en el momento en que entré y pensara, ahí está. La cosa de la que me advirtió. Me quedé parado en el centro de la sala de mi hijo durante exactamente 3 segundos sin moverme. 3 segundos es mucho tiempo cuando tu mente trabaja rápido. En esos 3 segundos pensé en la chaqueta y lo que significaba. Pensé en Carol en su habitación del hospital. Pensé en $12,000. Pensé en 31 años dentro de paredes y techos haciendo un trabajo que hacía que las casas hermosas de otras personas funcionaran de verdad. Pensé en Lily diciendo pop pop con los 2 brazos levantados. Y luego me senté en la silla cerca de la ventana y le dije algo a Patricia sobre lo agradable que había sido el viaje y dejé pasar el momento. No porque tuviera miedo. No porque no lo sintiera. Lo sentí en cada célula. Lo dejé pasar porque he aprendido, en 69 años, que la primera respuesta casi nunca es la correcta. La primera respuesta es la que te hace sentir mejor durante 40 segundos y peor durante los siguientes 6 meses. No iba a gastar 6 meses en 40 segundos. Así que me senté. Y observé. Y lo archivé todo. El almuerzo fue servido a la 1. Melissa había hecho un esfuerzo real, pollo asado, del tipo bueno, piel crujiente y hierbas, con 2 guarniciones y panecillos de una panadería. Aprecié el esfuerzo incluso mientras me sentaba al extremo más alejado de la mesa, colocado ahí naturalmente por el arreglo de los asientos, entre Patricia y uno de los niños no identificados que pasó la comida reorganizando la comida en lugar de comerla. Colin estaba sentado al otro extremo cerca de Brandon. Era uno de esos hombres que llenan una habitación con su voz, no de manera agresiva, pero constantemente, el tipo de hombre que siempre ha sido escuchado y no ve razón para cuestionarlo. Habló sobre su trabajo, algo en finanzas, algo que involucraba muchos números y muchos vuelos a ciudades donde se tomaban decisiones. Habló sobre la nueva camioneta. Mencionó unas vacaciones en algún lugar con playa. Jenny sonrió a su lado como una mujer que había aprendido a ser una audiencia cómoda. Comí mi pollo. Era genuinamente buen pollo. Pensé en eso. Que Melissa era buena cocinera incluso siendo también la persona que había descrito mi chaqueta como un asunto. Las personas no son simples. No puedes descartarlo todo por un momento. Seguí comiendo. Seguí escuchando. Y luego Colin miró hacia el otro extremo de la mesa hacia mí por primera vez con el tipo de interés que muestra un hombre cuando está a punto de hacer una conversación que no significa del todo, y dijo, entonces Walter, Brandon me dice que eras electricista. 31 años, dije. Asintió de la manera en que la gente asiente cuando no está escuchando pero está decidiendo qué decir a continuación. Trabajo duro, dijo. Lo es, dije. ¿Estás jubilado ahora? Hace 2 años, dije. Otro asentimiento. Y luego lo dijo. Lo dijo agradablemente, como si fuera solo conversación, como si fuera el seguimiento más natural del mundo, debe ser bueno poder usar lo que quieras ahora. Sin uniforme, sin código de vestimenta. Sonrió. Jenny miró el mantel. Melissa estaba en la entrada de la cocina y se quedó muy quieta. Brandon le estaba diciendo a Lily que comiera su panecillo y no lo captó. Miré a Colin por un momento. Solo un momento. Y le devolví la sonrisa. Es el único beneficio que he encontrado hasta ahora. Dije. Y me volví hacia mi comida. Se rió. Una risa buena, llena, la risa de un hombre que cree que la conversación terminó como él quería. Lo dejé pensar eso. Después del almuerzo, Brandon llevó a Colin afuera para ver algo en el jardín, algún proyecto que estaba planeando, una terraza o un borde de jardín, algo que requería la opinión de un hombre con una camioneta grande.
Los niños subieron al piso de arriba. Patricia se quedó dormida en el sillón. Jenny ayudó a Melissa a recoger la mesa, y yo me quedé sentado con mi café y con Lily, que se había trepado a mi regazo con un libro de imágenes sobre un oso que no podía encontrar su sombrero. Le leí 3 veces el mismo libro porque quería que las mismas 3 páginas se leyeran con una voz específica que yo había desarrollado para el oso, un gruñido grave y retumbante que hacía que ella se deshiciera en risas incontrolables cada vez. Le di la voz del oso. La observé reír. Y pensé en lo que iba a hacer. No con rabia. Con claridad. Hay una diferencia y es enormemente importante. Cuando actúas desde la rabia, en realidad solo estás gastando dolor. Lo lanzas hacia afuera y hace ruido y generalmente rompe algo que no pretendías romper. Cuando actúas desde la claridad, te mueves lento, con precisión, y no rompes ni una sola cosa que valoras. Valoraba a Brandon. Valoraba a Lily. Valoraba los almuerzos de los domingos incluso cuando venían con complicaciones. No quería hacer estallar todo eso porque un hombre con una camioneta bonita había hecho un comentario en una mesa. Lo que quería, y me estaba aclarando sobre esto mientras leía el libro del oso por 4ª vez, era que mi hijo supiera lo que no sabía. Lo que yo había dado, calladamente, sin actuación, sin factura. Porque me había dado cuenta de algo sentado en esa mesa. Melissa había descrito mi chaqueta como un asunto. Colin había hecho su pequeño comentario. Pero ninguno de los dos podría haber hecho ninguna de esas cosas si Brandon no hubiera permitido, en algún momento del camino, que la historia de quién era su padre se hiciera más pequeña que la verdad. No por crueldad. Por deriva. Por la tendencia humana natural de dejar que el pasado retroceda cuando el presente es cómodo. Yo lo había dejado derivar. Eso también era culpa mía. Había sido tan cuidadoso de no ser el tipo de padre que les recuerda a sus hijos lo que le deben que accidentalmente me había convertido en el tipo de padre que no les recuerda a sus hijos quién es. Acosté a Lily para su siesta de la tarde a las 2:30. Bajé para encontrar a Melissa sola en la cocina, limpiando el mostrador. Brandon todavía estaba afuera. Los demás estaban dispersos por la casa. Ella me escuchó entrar y se dio vuelta, y hubo una fracción de segundo en la que su cara sostuvo algo que no era del todo culpa pero estaba en ese vecindario. El café todavía está caliente, dijo. Gracias, dije. No me senté. Me quedé parado en la entrada de la cocina y dije calladamente, Melissa. Quiero decirte algo, no como queja, solo como algo que me gustaría que supieras. Dejó de limpiar el mostrador. Esa chaqueta que describiste a tu hermano, la tengo desde hace 22 años. La llevaba puesta la mañana en que murió mi esposa. La llevé puesta en la graduación de Brandon. No es una declaración de moda. No es algo que no haya reemplazado todavía. Hice una pausa. Lo dejé asentarse. No vine aquí hoy a impresionar a nadie. Vine porque Lily dice pop pop y tengo la intención de seguir siendo la persona a quien ella le dice eso. Melissa estaba muy quieta. No pido una disculpa, dije. Solo pido que entiendas que el hombre parado frente a ti tiene un poco más de historia de lo que puedes ver en una chaqueta de pana. Me volví a llenar la taza de café. Me di vuelta para ir a la sala. Y luego me detuve en la puerta porque se me ocurrió una cosa más. Una cosa que nunca había dicho en voz alta, ni a Brandon, ni a nadie. Me di vuelta. Los $12,000, dije. Sus ojos cambiaron. Brandon no sabe que nunca quiero recuperarlos, dije. No le digas eso. Déjalo seguir teniendo la intención de pagármelos. Un hombre necesita eso. Pero tú deberías saber lo que fue. No fue un préstamo entre familiares. Fue un padre asegurándose de que su hijo conseguía la casa. Eso es todo lo que fue. Salí de la cocina.
Brandon entró desde el jardín unos 20 minutos después, botas embarradas, buen humor, sosteniendo un papel cuadriculado donde había estado esbozando el diseño de la terraza con Colin. Entró a la sala, me vio en la silla, y algo en mi cara debió registrarse porque detuvo la conversación que estaba teniendo a media frase y me miró con esa atención particular que un hijo aprende a darle a su padre cuando la situación lo requiere. «Papá. ¿Estás bien?» «Siéntate un momento», dije. Se sentó en el borde del sofá. Colin no había seguido adentro pero leyó algo en la habitación y dijo que iba a buscar a Jenny, y eso lo aprecié. Miré a mi hijo. Tenía 41 años. Tenía la mandíbula de su madre y mi terquedad y un buen corazón al que a veces dejaba que otras personas le tomaran las decisiones. Dije, ¿sabes por qué uso esa chaqueta? Se veía ligeramente confundido. ¿La de pana? Sí, dije. Su frente se arrugó. Papá, ¿pasó algo? Te lo digo ahora porque quiero que lo sepas, no porque esté molesto, dije. Tu madre llevaba puesto el cardigan azul que le gustaba cuando entró al hospital la última vez. Yo estaba en medio de un trabajo en un pueblo a 2 horas de distancia. Manejé directo allá. Llevaba puesta esa chaqueta. Le sostuve la mano durante 6 horas en esa habitación. Falleció a las 4 de la mañana de un jueves. Todavía tenía la chaqueta puesta. Brandon se quedó muy callado. La he usado en todas las cosas importantes desde entonces. No exactamente por sentimentalismo. No sé la palabra exacta. Continuidad. Como si mientras la lleve puesta, sigo conectado a la versión de mí que tuvo el privilegio de ser su esposo. Me detuve. No había tenido la intención de decir tanto. Pero ya estaba dicho. Brandon estaba mirando el suelo. Su mandíbula estaba tensa de la manera en que había estado desde que tenía 12 años y trataba de no llorar frente a alguien. Escuché un comentario hoy, dije. Sobre la chaqueta. No lo menciono para causar problemas. Lo menciono porque me di cuenta de que quizás no sabes quién soy para este hogar en este momento. No porque no me quieras, sino porque he estado callado durante tanto tiempo sobre las cosas que he dado y lo que me costaron que el silencio empezó a parecer nada. Levantó la vista. Tenía los ojos rojos en los bordes. Papá, dijo. Su voz era baja. Espesa. Lo sé. No estoy seguro de que lo sepas, dije. Con gentileza. Y no estoy seguro de que sea tu culpa. Dejé que la historia se hiciera pequeña. Solo te pido, en adelante, que no dejes que otras personas te digan quién es tu padre. Tú estuviste ahí. Lo sabes. Se levantó. Cruzó la habitación y me abrazó de la manera en que no lo hacía desde el funeral de su madre, no el abrazo rápido de palmadas en la espalda de los adultos sino el de verdad, el que tiene peso. Puse mi mano en la parte de atrás de su cabeza de la manera en que solía hacerlo cuando era pequeño. Nos quedamos así por un momento. La casa callada a nuestro alrededor. Solo los 2 y 31 años y todo lo que nunca había necesitado decirse hasta que sí. Manejé a casa esa tarde con la última luz de un domingo por la tarde, el tipo de luz ámbar grisácea que convierte las calles ordinarias en algo por lo que un pintor podría detenerse. Tenía la ventana entreabierta. El aire estaba fresco y olía a pasto recién cortado de algún lugar cercano. No pensé en Colin ni en su camioneta ni en su comentario. Había hecho las paces con Colin sin hablar directamente con él al respecto, porque algunas personas no requieren confrontación, requieren la eliminación de las condiciones que hicieron posible su comportamiento. Había eliminado esas condiciones diciéndole a Melissa lo que era la chaqueta y diciéndole a Brandon lo que necesitaba saber. Colin se encargaría del resto por su cuenta, o no lo haría. Eso ya no era mi responsabilidad. En lo que pensé de camino a casa fue en Carol. En cómo habría manejado ella el día de hoy. Lo habría manejado de manera diferente a mí, más rápido, probablemente, con menos paciencia y más precisión.
Habría encontrado la manera de hacer que Melissa entendiera sin hacerla sentir atacada. Tenía esa habilidad y yo siempre la había admirado desde fuera sin poder replicarla. Pero Carol no estaba aquí. Yo sí. Y lo había hecho a mi manera, lento, callado, con tanta dignidad como podía cargar en una chaqueta marrón de pana con el puño cosido. 3 días después, Brandon me llamó un miércoles por la noche. Dijo, papá. Quiero traer a Lily el sábado. Solo nosotros dos, él y ella. Venir a tu casa. Quiero que ella vea tu taller. Tengo un taller en la parte trasera de mi casa. Estantes de herramientas, un banco de trabajo, una radio vieja. Me estoy enseñando a hacer carpintería desde que me jubilé porque mis manos no saben estar quietas. Tráela, dije. Hizo una pausa. Luego, papá. Hablé con Melissa. Quiere decirte algo la próxima vez que te vea. No te voy a decir qué es. Pero creo que estarás bien con ello. Dije, ya lo estoy. Ese sábado, Brandon trajo a Lily y ella pasó 4 horas en mi taller tocando cada herramienta que se le permitía tocar y haciendo preguntas a la velocidad veloz de los niños de 4 años que todavía no han aprendido que los adultos encuentran eso agotador. Yo no lo encontré agotador. Lo encontré las mejores 4 horas que había pasado en mucho tiempo. En un momento ella tomó la vieja chaqueta de pana del gancho junto a la puerta del taller, la había llevado puesta ahí esa mañana, y se la puso. La envolvió completamente. Solo su cara y sus pies visibles en cualquiera de los extremos de esa enorme chaqueta marrón. Me miró y dijo, Pop Pop, esto huele a ti. Me agaché. La miré con esa chaqueta puesta. Sí, dije. Úsala todo el tiempo que quieras. La usó el resto de la tarde. Algunos dirán, Walter, ¿eso es todo? Sin gran discusión, sin confrontación dramática, sin momento en que todos en la habitación te oyeran poner las cosas en su lugar. Y quizás quisieron eso. Quizás sienten que lo que pasó merecía algo más ruidoso. Quizás tienen razón. Pero tengo 69 años y he aprendido algo sobre la diferencia entre justicia y ruido. El ruido es rápido y satisfactorio durante unos 10 minutos y luego tienes que vivir en los escombros de él. La justicia es más lenta. La justicia es que tu nieta lleve tu chaqueta en un taller un sábado por la mañana y diga que huele a ti. La justicia es que tu hijo regrese. La justicia es que tu nuera tenga algo que decirte de lo que te han dicho que estarás bien. La justicia es pequeña y cálida y no hace una escena. Llevé esa chaqueta el día en que me convertí en padre. La llevé el día en que dejé de ser esposo. La llevé el día en que decidí dejar de ser invisible. Algunas ropas no son ropa. Algunas ropas son el registro de una vida. Y si no puedes leer ese registro mirando a un hombre, si confundes el puño desgastado con descuido en lugar de historia, entonces el problema no es la chaqueta. El problema es que nunca has amado nada durante suficiente tiempo como para que se note el desgaste. A cualquiera que esté mirando esto y haya sido ridiculizado por lo que carga, por el coche que maneja o el abrigo que usa o el trabajo que tuvo, quiero decirles esto, no necesitas justificar tu vida ante personas que no la han leído. Solo necesitas asegurarte de que los que importan conozcan la historia. Dísela. No con rabia. No con actuación. Solo con claridad, llanamente, en la cocina o la sala o el asiento delantero del coche de camino a casa. Diles lo que significan las cosas. Porque el silencio se malinterpreta. Y has trabajado demasiado tiempo y amado demasiado para ser malinterpretado.